Buenas noches. Contento de llegar a ustedes en este nuevo programa que Dios nos permite la oportunidad de poder llegar hasta usted para hablar hoy de algo que está ahí en el tapete de nuestro diario vivir. Nos referimos a la problemática gremial educativa. Mucho se ha hablado, digo así, a manera introductoria. Por ejemplo, las molestias que a usted le causa las tomas, por ejemplo, de las vías por las cuales transitamos, las carreteras, calles, edificios incendiados, pedradas para aquí, pedradas para allá, dirigencia magisterial en algunos momentos alabada, en otros momentos cuestionada. En fin, alianzas estratégicas, la política vernácula de por medio, pero sobre todo hay un elemento importantísimo que usted de repente no lo sabe. El trasfondo de toda esta situación que de repente a usted, que no sabe mayor cosa acerca de lo que pasa en el gremio médico y en el gremio magisterial, fundamentalmente, que es lo que vamos a ver en este programa, hay peligros que se ciernen verdaderamente sobre este sector tan importante para la vida de la sociedad. Porque recuerde usted una cosa, amigo televidente, si usted sabe leer, si sabe firmar, si sabe escribir, es porque un docente, porque un compañero maestro tuvo la delicadeza y por trabajo suyo de poder enseñarle y llevarle a usted al conocimiento de las letras, igual que la atención médica. ¿Cuántas emergencias han dependido de ellas para que una persona continúe viviendo? De esto vamos a hablar y tenemos a un invitado que ya es miembro de esta casa y nos referimos al compañero y amigo Daniel Esponda. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Yo creo que son como 7 programas ya sí. que vamos haciendo. Tus palabras introductorias. No, en primer lugar, siempre agradecer a esta casa de televisión tan importante que me parece a mí que debería tener mayor preponderancia en la televisión nacional. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy realmente es que es supremamente importante, ¿no? Es lograr identificar qué es lo que estamos haciendo, porque los profesores estamos nuevamente movilizados, que eso definitivamente es fundamental. Pero lo que hay que entender aquí, José Luis, y de entrada es que aquí hay una política del modelo neoliberal que está pretendiendo arrebatar los derechos a la salud y a la educación al pueblo hondureño, cosa que no podemos permitir. Correcto. Bien, Daniel, y para decirte, el programa pasado yo tuve que iniciar saludando a unos amigos que reclaman. Nosotros lo miramos todos los programas y no nos saluda. Y tuve que hacer algunos saludos. Y me estoy dando cuenta que sí nos miran bastante acá en el MDC, pero en el área rural me estoy dando cuenta como día a día. ¿Verdad que usted es el señor que sale en el programa tal, en lugares públicos? Y pues me estoy dando cuenta cómo este canal día con día, este programa en concreto también día a día, se ve mucho más, llegando a generar opinión, que es lo importante, que es lo que queremos. Bien, Daniel, entramos ya en materia. Vamos a ver, al haberse eliminado del Congreso Nacional el proyecto de ley para reestructurar el sistema educativo y de salud, ¿en qué consisten concretamente entonces las demandas del sector magisterial que tienen en este momento? Bueno, en primer lugar, decirle a la población que el problema en realidad no es nuevo. El problema ya tiene sus años. Hemos venido viviendo un proceso de privatización silencioso, tanto en el sector salud y en el sector educación. Agudizado en el sector salud, eso no queda ninguna duda. Perdón, Daniel, perdón que te interrumpa, porque a mí me lo preguntan y a veces me quedo un poco bateando ahí. Cuando tú hablas, por ejemplo, de privatización en el sector oficial, ¿qué debe entender nuestros amigos televidentes por privatización? Es que ahora van a tener que pagar para tener a sus hijos en el colegio, en la escuela, en el kinder, en lo que sea. ¿A qué se refieren ustedes con esto de privatizar la educación? Esa pregunta es súper importante.
Por ejemplo, el Estado constitucionalmente tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y a la educación. Y la pregunta aquí es, ¿qué entendemos por derecho a la salud y a la educación? El Estado ha tratado de irse despojando, o se ha ido despojando de sus responsabilidades. En este momento, prácticamente la única responsabilidad que tiene es el pago de salarios de los dos sectores, de los empleados de los dos sectores. En ese sentido, ¿qué es entonces el proceso silencioso de privatización? Y se lo hemos tratado de explicar a la población hondureña de manera paciente. Por ejemplo, el Estado es responsable de tener insumos administrativos en los centros educativos y en los centros asistenciales. El Estado debe ser responsable de dotar de material didáctico y de medicinas o instrumentos para el sector salud. Todos los insumos necesarios para ello. ¿A qué nos referimos con proceso silencioso? Por ejemplo, yo tengo 10 años de trabajar en el sistema ya. A mí el Estado nunca me ha dado un marcador, una libreta de asistencias, papel para tirar exámenes, hojas de calificaciones, papel para una cosa tan sencilla como mandarle una nota a un padre de familia. Ni hablar entonces de libros de texto, de material didáctico. Y entonces, ¿de dónde sale ese dinero para financiar el sistema? Del bolsillo de los padres de familia y del bolsillo de los profesores. Ese es un proceso silencioso de privatización. Entonces, entiéndase este modelo de privatización no como que vamos a tener un talonario mensual donde los padres van a hacer una aportación mensual o van a hacer un pago mensual. Que ojo, eso ya está ocurriendo. Nosotros con tristeza hemos podido ver como en algunos centros educativos, dado la crisis tan aguda que tiene el sistema por el despojo de responsabilidades del Estado, los padres de familia se ponen cuotas mensuales. Sí. Claro, no son como las de un centro educativo privado, pero aportan 100, 200, 300, en algunos lugares 500. ¿Para qué? Para pagar aseadoras, para reparar la infraestructura escolar. Y en algunos centros educativos para pagar docentes. Conozco experiencias de centros educativos en El Paraíso, por ejemplo, donde hoy tienen profesores de inglés y los padres de familia tienen que pagar alrededor de unos 5,000 lempiras anuales para poder pagar a los docentes que imparten la asignatura de inglés. Con informática sí, pasa lo mismo también. Exacto, esa responsabilidad del Estado. Y quiero decir, en nuestro sector, en el sector de educación, esta crisis no es tan aguda, porque no estamos viendo de manera inmediata la muerte de nuestros muchachos. Pero cuando usted tiene un sistema educativo decadente, que no está preparando a la población para el empleo y que no está fortaleciendo los valores, entonces usted lo que mira es cómo todos los días en este país matan y asesinan jóvenes. Ese es el resultado a largo plazo. Ahora, el tema de los compañeros médicos es más grave, porque ellos están viendo todos los días cómo se muere el pueblo hondureño en los hospitales de enfermedades completamente tratables. Y el proceso silencioso de privatización en el sector de salud ya no es tan silencioso. Se le han entregado hospitales públicos a ONGs, a fundaciones. Por ejemplo, aquí hay una fundación del niño quemado. ¿Por qué entregárselo a una fundación? Si debe ser responsabilidad directa y absoluta del Estado. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que Teletón hace una labor loable, lo aplaudo, pero un centro asistencial o un instituto con esas características debería de ser responsable del Estado. Es más, al Estado le debería de dar pena donarle a la Teletón, porque el centro asistencial debería de ser. Entonces, ¿dónde vemos el proceso silencioso en salud? Y insisto, es más grave. A usted le van a aplicar una inyección, primero tiene que ir a comprar la medicina y segundo, la inyección. Y lo que nosotros hemos visto es que hay una corrupción terrible en las compras, por ejemplo, porque el sector salud compra más que el sector educación. Entonces están recetando medicinas de mala calidad en el mejor de los casos o simple y sencillamente. Y hasta de harina en toxina, algunos casos. Y ese tema. Entonces, ¿qué encontramos nosotros que dicen los pacientes? No, fíjese que esas pastillas no me llegan porque en realidad no le están dando la medicina que corresponde. Bien, Daniel, yo creo, ¿le quedó claro a usted, amigo televidente? De eso es lo que el trasfondo de esto, que muchas veces usted oye la expresión que nos quieren privatizar y no sé qué. Como dirían algunos muchachos, al suave, claro. Están sucediendo estas cosas. Y tú hablabas, por ejemplo, de que en el magisterio no salvamos vidas concretamente como sucede en el sector médico, pero sí pasa, Daniel. Claro. Estar sumido en el oscurantismo de la ignorancia. Pero lo dije que era a largo plazo. Te lleva a la muerte óntica, es decir, a la muerte del ser. Claro. No hay peor cosa que permanecer ignorante, que no te das cuenta ni siquiera de las cosas que suceden más allá de tu barrio, de tu colonia, de tu aldea. Te quiero contar una experiencia muy bonita que tuve. Yo llegué a trabajar al técnico Honduras en el año 2011 y me encontré un muchacho que yo lo tuve de estudiante
Y en el Técnico Honduras nosotros tenemos un comedor estudiantil que es financiado completamente por los profesores. Entonces ahí come una cantidad importante de niños al día, todos los días, en la mañana y en la noche. Y me dijo este muchacho, lo encontré recién ahora en la crisis: profesor, le quiero agradecer mucho por su lucha, me dijo, porque si no hubiera sido por ustedes que iban a comer al comedor estudiantil y por los consejos en el salón de clases, posiblemente yo sería marero. Interesante. Bien, Daniel, vamos a ver, tú sabes que el tiempo aquí nos apremia. ¿Qué es y en qué consiste la plataforma de lucha creada entre doctores y maestros? Bueno, yo creo que en primer lugar es o fue la gran esperanza de este país de poderle hacer frente al modelo neoliberal. Lamentablemente en este momento hay muchas diferencias y creo yo que se ha profundizado muchísimo las distensiones, lamentablemente, con acusaciones infundadas de que algunos compañeros son corruptos, que vendieron movimientos, etc. Pero la plataforma era un organismo, de hecho, donde nos habíamos encontrado médicos y docentes y trabajadores de la Secretaría de Salud y trabajadoras de la Secretaría de Educación para poderle hacer frente a los decretos. Las unidades, debemos de entender, cuando hay unidades del movimiento popular, es en función de objetivos estratégicos. Y el primer objetivo que teníamos era eliminar aquel decreto que fue eliminado, que después fue cambiado por dos. Muy bien, vamos a seguir con eso porque ahí tenemos un espacio concreto para él. Mientras tanto, vamos a ir a una primera pausa. Ya regresamos, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Educadores en este interesante tema del análisis gremial de la problemática educativa. Daniel, así nos habíamos quedado cortos con una idea, pero vamos a profundizar un poco sobre esto. Pero brevemente, ¿en qué consistió la reunión con el ministro Bueso y cuáles fueron los acuerdos o consensos alcanzados en ella? Bueno, en primera instancia es lograr evidenciar nuestra agenda, porque la población tiene que tener en cuenta una cosa. Nosotros los profesores no solamente estamos peleando por la derogación de ese decreto de emergencia. Correcto. En el sector educación tenemos más de 26 decretos entre ministeriales y PCM, que PCM es Presidencia del Consejo de Ministros, que están violentando la ley. Entonces, está bien, tenemos que pelear por derogar el decreto de emergencia. Pero nosotros tenemos decretos tan ridículos y absurdos como uno que dejó el ministro Escoto, donde prohíbe que pidamos libros de texto, que solicitemos libros de texto, donde es prohibido hacer giras educativas con los muchachos. Es decir, tenemos una serie de... Y hasta te pueden demandar si pedís texto. Exactamente. Entonces nosotros tenemos una serie de decretos que son totalmente absurdos. Entonces, esa reunión, quiero señalar en primer lugar, no se negoció ni se pactó absolutamente nada. Hicimos una declaratoria conjunta donde se define una ruta para resolver la crisis. Entonces, por ejemplo, el punto 1 estaba planteando que buscáramos de manera expedita la reforma a la ley del INPREMA. ¿Cómo vamos a abandonar nosotros los profesores nuestra lucha por rescatar el INPREMA? Que es una cosa sensible. Punto número 2 es identificar todo lo que están, los decretos que están al margen de la ley, para volver entonces a las obligaciones constitucionales del Estado de Honduras. ¿Cómo vamos a estar en contra de que se respete la ley? El tercer punto es buscar los mecanismos para reestructurar el presupuesto del sector educación, para identificar los presupuestos que año con año la Secretaría de Educación devuelve a la Secretaría de Finanzas porque no se pueden ejecutar. Doy un ejemplo. Hay presupuestado, por decir algo, 600 millones de lempiras para un programa, para LEVA, que hoy ya no existe. Y tenemos alrededor de 9 años que no existe y sigue estando en el presupuesto. Ese dinero usted no lo puede usar para comprar material didáctico. Hay que devolverlo. Porque hay que devolverlo. Entonces, ese inciso planteaba eso, la readecuación, ¿para qué? Para generar más plazas, es decir, tener plazas nuevas, que viene siendo una exigencia nuestra desde hace más de una década. Para pagar las deudas que tienen las planillas complementarias que tanto se habla, y para pagarle a nuestros compañeros que se han jubilado, que les quedaron debiendo. Tenemos compañeros que, por decir algo, se jubilaron en octubre, pero les quedaron debiendo septiembre. Tenemos que hacer que la gente le pague. Y por otro lado, nosotros rescatamos del tazón de seguridad, que era un dinero que iba a ser malgastado para comprar armas, y hay 400 millones de lempiras que están ahí, pero queremos saber a dónde están.
No sabemos cómo se van a ejecutar. Cuentas, papá. Y al final, el elemento más importante, Ajá. porque en el imaginario colectivo es que las mesas técnicas eran una táctica dilatoria del gobierno. Íbamos a consensuar un calendario para tener resultados tangibles, por decir algo. Para el 20 de mayo, ¿qué cosas? Para el 25 de mayo, ¿qué cosas? Para el 1 de junio, ¿qué cosas? Y así sucesivamente. A mí me parece que eso era importante. Ahora bien, las bases del magisterio vieron con malos ojos eso. Y nosotros ayer estuvimos en la asamblea aquí en Tegucigalpa. Perdón, pero es lo que te quiero preguntar. Con semejante importancia que tenía esta reunión, ¿por qué no asistió toda la dirigencia magisterial a dicha reunión y no se hicieron acompañar de la dirigencia del colegio médico? Es duro decir esto, pero yo creo que algunos compañeros, por las elecciones internas de las organizaciones magisteriales, están poniendo como prioridad su agenda electoral interna. Intereses personales. Intereses de grupo, pienso, no intereses personales, pero yo no voy a atacar a nadie. Yo creo que en este momento nosotros lo que debemos de procurar, y es el llamado que le quiero hacer a todos mis compañeros y compañeras del gremio, a los padres de familia, es que luchemos por unificar a la FON. Claro. La FON no puede seguir caminando separada. Por ejemplo, ¿cómo vamos a estar de acuerdo que los dos colegios que están en la plataforma siguen luchando contra los decretos de emergencia? Eso se aplaude. Pero ¿cómo vamos a estar en contra que estas otras 4 organizaciones con esta agenda porque tenemos que defender nuestra agenda gremial también? ¿Habrá caído la FON en el juego de divide y vencerás? Por supuesto, por supuesto. Y ahora, esto también hay que identificarlo desde más allá de lo que se ve en el horizonte, ¿no? Sociológicamente sabemos que no hay vacíos de poder y sabemos que la dirigencia magisterial ha venido en un desgaste terrible por actos de corrupción, por delegitimidad, etcétera, etcétera. Y entonces ese vacío de autoridad y de respaldo de las bases del magisterio ha sido ocupado entonces por la conducción del colegio médico. Y entonces ahí hay elementos que hay que discutir, ¿no? Es cómo son las estrategias de lucha de los dos sectores. Algunas veces las voces de exdirigentes magisteriales, sobre todo, los tildan a ti concretamente y a algunos otros compañeros que han estado en esta lucha, pero que asistieron a esta reunión como vendidos y traidores a las bases. ¿Qué opinión te merecen esos comentarios? En principio que son infundados, porque no hemos pactado absolutamente nada y no hemos negociado absolutamente nada. Yo estuve en la Asamblea del Paraíso, por ejemplo, esta semana, si no me equivoco fue el martes, y cuando yo leí el documento en la Asamblea, la gente lo aplaudió y estuve de acuerdo. Yo te escuché a ti en algún otro medio televisivo desautorizando toda negociación por parte de grupos que no era concretamente la FOM. Claro. ¿No habrán caído ustedes en lo mismo? Ojo, porque una cosa es que las bases estén de acuerdo y otra cosa es que gente que no está autorizada, porque este es el tema. Oficialmente, ¿quién tiene la vocería de las organizaciones magisteriales? Son sus directivos. Claro. Porque nosotros fuimos electos a través de elecciones. Yo represento a más de 30,000 compañeros afiliados al COPRON. Soy el secretario de formación, yo no soy el presidente del colegio. Pero la Junta Directiva Central representa un poquito más de 30,000 afiliados. Y cada organización tiene su dinámica. Entonces yo creo que esto de querer desfigurar o manchar el actuar de algunos dirigentes magisteriales obedece claramente a alguna política del gobierno y compañeros aprovechan de eso para construir perfiles, cosas de las que yo no estoy de acuerdo. Es más, yo quiero solidarizarme con los demás compañeros que los están atacando. Eso no puede ser. Yo creo que aquí el punto más importante, José Luis, es que luchemos por la unidad de la federación. Yo te digo una cosa antes de ir a una pausa. A mí me da tristeza esto porque generalmente es lo que ha sucedido desde hace mucho tiempo y no somos la excepción en este momento. Infiltrar en las bases, infiltrar en el común de un gremio personas que por atender cuestiones personales se prestan a estas triquiñuelas, a estos juegos y desvirtuar la labor que están haciendo sus dirigentes, que no han sido puestos de dedo, sino que ha habido una elección y hay una confianza en ellos para llevar adelante todo un movimiento. Pero esto trae consigo
propósitos preconcebidos, en este caso la división, porque en la división se debilita completamente esto para ganancia de quienes no quieren estos beneficios para estos dos sectores y concretamente de nuestro país. Ahora, perdóname, vamos a tener otro momento, porque vamos a entrar al bloque más largo después de esta pausa. Usted siga con nosotros, ya regresamos. Continuamos con Daniel Esponda, dirigente magisterial, haciendo un análisis gremial de la problemática educativa. Y esta pregunta, Daniel, tiene mucha relación con lo que estábamos hablando cuando terminamos la segunda parte de este programa. El ministro, señor secretario de Educación, ha manifestado las buenas intenciones de continuar con el diálogo y las negociaciones con el sector magisterial. Con esta posición de la base, ¿consideran que el diálogo con el gobierno está agotado? En primer lugar, hay que entender una cosa. ¿Para qué salimos a la calle? Correcto. ¿Por qué presionamos en la calle? Históricamente, los movimientos sociales en el mundo, no en Honduras, salen a la calle para presionar a los gobiernos para que abran la posibilidad de resolver la crisis. ¿Y cuál es el camino para resolver las crisis? Es la mesa. Así. Ahora, nosotros no podemos negociar el derecho a la educación de los niños, de las niñas y de los jóvenes de ese país. Eso no es negociable. Y ahora bien, me parece a mí que nos estamos metiendo en un túnel sin salida. Si salimos para que se abra el diálogo, yo quiero decir, este diálogo se abrió por una lucha mediática. El ministro de Educación, yo estaba en el aeropuerto internacional de Toncontín y llegó el ministro y tuvimos un debate y nos cariamos y yo lo reté y él me retó y asumimos el reto. Porque hay que tener una cosa clara, esta nueva dirigencia magisterial no le tiene miedo al terreno del debate y las ideas. Pero eso a mí me mete en un rollo, Daniel, porque dirigentes magisteriales que te han antecedido a ti, llámese cualquiera de los colegios magisteriales, que anduvieron en la calle, que anduvieron haciendo todas estas luchas también, ahora no quieren diálogo, ahora no quieren absolutamente nada. Cuando ya han dialogado, cuando ya han pactado, cuando ya han negociado. ¿Y entonces? Esa es una cosa interesante, José Luis, porque todas las negociaciones que ha tenido el magisterio ha sido en función de irrespeto del estatuto. Correcto. Por ejemplo. Yo creo que nosotros, antes de esta crisis, donde hay una clara división, teníamos la correlación de fuerza favorable para arrancarle casi todas nuestras exigencias al gobierno. Y hoy en esa política tan absurda de la división, entonces la correlación de fuerza no está tan bien. Yo por eso insisto que la tarea fundamental ahora mismo es la reconstrucción de la unidad de la federación. Pero en el fondo, yo creo que ahí sí entonces cabe el tema de los intereses particulares o de intereses de grupo, ¿no? Los dos. Sí, hay compañeros dirigentes o exdirigentes que están tras algunas organizaciones magisteriales que definitivamente no quieren que una nueva lógica de dirigencia magisterial que tiene propuesta que no solamente es la calle, que ojo, nosotros no hemos abandonado la calle, ¿no? Así es. Pero antes de ir a la calle debemos de agotar las ideas. Es que casi todo se ha conseguido en la calle. Todo se ha conseguido en la calle. Sí. Pero no podemos caer en el absurdo. Me contaba el profesor Melvin Martínez, que si nos está viendo lo saludo, expresidente del COPEN. Sí. Y platicaba con Roberto Ordóñez y me decía, Roberto, cuando él fue secretario de Asuntos Artísticos del COPEN, que el gobierno en el periodo de Reina, creo, les iba a dar un incremento de 5 lempiras a la hora de clase y dijeron que no porque no lo habían ganado en la calle. Yo creo que no podemos caer en esos absurdos. Lo que hay que tener claro es que hay un problema de fondo, que es el modelo neoliberal, que no solamente lo podemos enfrentar el sector salud y el sector educación, y por eso habíamos convocado un encuentro nacional de todos los sectores en lucha. Yo insisto, y esto es la otra cosa que hay que ver, como hay tanto descontento popular y como se ha generado tanta desconfianza por los errores de la dirigencia, si yo digo que esta pared es blanca, ya ponen en duda que es café. Así es. Y eso no puede seguir siendo. Entonces, si no hay interlocutores válidos, entonces ¿quién va a canalizar los deseos, las demandas y las intenciones del magisterio? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención, me gustó
Y fui, creo que de los primeros, y el primero que públicamente lo hizo, firmar, por ejemplo, la ley de iniciativa ciudadana, que pretendía fines loables, sobre todo arrancarle a ese tazón de la seguridad un poco de pisto, que era como arrancarle 3 pelos a un gato. Yo creo que esta acción venía ayudando ya a que pudiéramos tener credibilidad nuevamente. Y aquí tuvimos programas con Wincho, contigo, con algunos compañeros más, hablando precisamente sobre esta temática. Pero el volver a perder esa credibilidad, Daniel, yo creo que sería lo más terrible que pudiera pasar. Y creo que aunque ganáramos algunas cosas en esto, producto del diálogo, sería también un retroceso enorme, porque al final la opinión de la gente volvería a ser la misma cosa de siempre. Claro. Ahora, yo te voy a decir una cosa que te dije hace algunos programas. La alianza que habíamos construido alrededor de la iniciativa ciudadana era pegada con saliva, ¿no? Es decir, nosotros comenzamos solos y cuando algunas otras organizaciones vieron que había un gran respaldo de nuestros compañeros, se metieron ya en el minuto 90. Y nosotros siempre en aras de insistir en el tema de la unidad, lo tomamos a bien. Donde ya la cosa no se puso tan bonita fue cuando ya había que ir a comparecencia, ¿verdad? Entonces ahí todo el mundo ya quería pelear el micrófono, quería aparecer como el gran recolector. Figurar en una palabra. Exacto. Y nosotros no nos ocupa eso en realidad. A nosotros lo que nos ocupa es devolverle los derechos al magisterio y sobre todo garantizar el sagrado derecho a la educación pública que se merece este pueblo. Sí, porque fíjate una cosa, las protestas que se tornan violentas y donde se causan pérdidas materiales e incluso pérdidas humanas, tristemente, es realmente la vía que se pretende para llegar a alcanzar estas conquistas. Nosotros sabemos que de fondo existe el diálogo, pero que tú lo has dicho, la manera de presionar es la calle y es ahí donde todo se ha ganado. Pero con sentido y con propuesta. Claro, no solo es ir a armar el macaneo no, sí, por armarlo y por hacerle el favor también a un sector de nuestra política. Por ejemplo, nosotros salimos a luchar contra los proyectos de decreto. Pero entonces, ¿qué propone el magisterio? Nosotros proponemos volver a la ley. Que se convoque la Junta Nacional de Dirección Docente. Ese es el espacio para hacer reformas, transformaciones y administrar correctamente el sistema educativo. Ese es el espacio. Correcto. Ayer eliminación de una ley, hoy derogación de los PCM. ¿Y mañana? Esa es una buena pregunta. A ver. Porque, ¿qué nos aglutinó? ¿Qué hizo que se construyera la plataforma? El decreto que se llevó un miércoles antes de Semana Santa al Congreso de la República, que a todas luces era nefasto. Se derrotó. Metieron 2 decretos que también, claro, no eran en apariencia no eran tan malignos como el primero, pero en realidad tenían el mismo gen, ¿no? Los derrotamos también. Entonces después era que nos entregaran el acta. Nos llamaron del Congreso de la República para ir a traer el acta. Entonces muchos compañeros comenzaron a decir que no íbamos a ir a traer el acta porque nos iban a reunir con corruptos. Y es yo no avalo a muchísima gente del gobierno, ¿no? Ni estoy de acuerdo con ella, ni cómo han llegado al poder. Eso la mayor parte de la población lo sabe y lo tiene claro. Pero entonces no aceptemos los salarios que nos pagan mensualmente, porque es con nuestros impuestos, etc. Pero además de eso, creo yo que hoy estamos pecando de intransigentes, porque hemos derrotado contundentemente en 3 escenarios al gobierno. Entonces hoy son los decretos de emergencia. ¿Cuáles son los problemas de fondo? Bueno, las leyes que tenemos, la Ley Fundamental de Educación, la Ley Marco de Protección Social, es cierto. Pero nosotros no podemos abandonar nuestras agendas gremiales y meternos a un terreno que posiblemente no tenga salidas y venga el ataque frontal contra las organizaciones. Yo creo que eso sería lo peor que le podría pasar al pueblo. No al magisterio, es al pueblo hondureño. La última gran reserva que le queda a este país para contener las políticas privatizadoras emanadas desde el Fondo Monetario Internacional, más allá del colegio médico por la dinámica de lucha, creo yo, hay que reconocerle el papel importantísimo que ha jugado la doctora Suyapa, pero también hay que reconocer el enorme papel que ha jugado el magisterio movilizado en las calles.
Y eso yo lo quería señalar. ¿Quiénes están más expuestos a los ataques del gobierno? A mí me parece que los profesores. Usted revisa las acciones de los colegas médicos y están en sus puestos de trabajo, ¿verdad? Sin atender. Digamos, la asamblea informativa entiéndase como un paro de brazos caídos. Pero los compañeros docentes estamos en la calle. Si llega una supervisión al centro... Ustedes no están. Exacto. Entonces, y además de eso, creo yo que hay que organizar una conducción que tenga estrategia. Porque entonces aquí lo que vemos es que hay un terrible desorden. ¿Qué sigue mañana? ¿Qué va mañana? Entonces, a la inspiración de ese momento, por no utilizar la palabra improvisación, definimos qué hacemos mañana. Entonces, unos departamentos a clases, otros no, unos a asambleas, otros a reunión de padres. Eso no puede seguir siendo. Y eso hace que se pierda la idea fundamental de un movimiento. Entonces, yo pienso, José Luis, que debemos de garantizar que los liderazgos más lúcidos, que los liderazgos que han venido ganando respeto de las bases, me refiero a todas las bases, no solamente las nuestras, generen una gran conducción que nos permita entonces convocar acciones contundentes. ¿Qué es una acción contundente? Me decía un compañero. Bueno, no desgastemos el movimiento, pienso yo. Y eso se los digo a los compañeros. Parémonos 1 y 2 días, volvamos a clases, a reunión, a consensuar, a no perder el vínculo con los padres de familia. Salgamos a hacer una acción fuerte. Y entonces aquí es lo estratégico. ¿Para qué salimos a la calle? Para presionar al gobierno que eche marcha atrás con las disposiciones que ha generado. A mí me parece que ese es el camino. Bien, ahora yo veo una cosa, Daniel. Se percibe entre la prensa y otros sectores una fuerte vinculación de este movimiento con actores nacionales de la vida política, concretamente del Partido Libertad y Refundación Libre. E incluso se ha llegado a denunciar que la doctora Figueroa está utilizando la plataforma y el colegio médico para construir un perfil político. ¿Tú crees que esto es cierto? ¿Tiene alguna veracidad? Primero debo decir que eso ha sido una estrategia mediática del gobierno desde siempre, ¿no? Desde el golpe de Estado para acá. Querer vincular a los dirigentes populares. Para desvirtuar todo. Claro. Yo en lo particular no pertenezco al partido, por ejemplo. No sé si la doctora, pero creo que no. Hemos platicado con ella de eso y yo entiendo que no. Ahora te voy a hacer una pregunta. Si estuvieran vinculados a un partido político, ¿qué tiene de malo? Eso no es pecado. Pues sí. Y por otro lado, entonces ves a una doctora que se llama Montserrat, que perdió las elecciones con la doctora Figueroa, y ella claramente es afiliada y activista del Partido Nacional. Entonces yo creo que esas son campañas absurdas, ridículas, en las que el pueblo hondureño ya no cae. Y no cree ella. No, además de eso, ¿qué pecado es que la gente que está defendiendo el pueblo se convierta en gobierno? A mí me parece que eso más bien es lo correcto. Ahora, claro. Que la gente pensante que claro, puede llegar ahí por sus méritos. Claro, ahora, hay que tener la madurez de entender, yo no estoy adscrito, el COPRUN no está adscrito a ningún partido político, ni lo vamos a adscribir a ningún partido político. Pero yo no voy a estar de acuerdo con que el gobierno privatice. Y no voy a dejar de criticar las cosas malas del gobierno. Pues, ay, no, es que van a decir que soy de libre. Y por otro lado, a mí me parece que la oposición de este país debe ser más beligerante. A mí me encantaría ver, por ejemplo, que los partidos de oposición libre, un sector del Partido Liberal y los demás partidos pequeños, llevaran una iniciativa de ley para garantizar un presupuesto para educación. Que llevaran un proyecto de ley para que cada año se generen 5,000 nuevas plazas en educación. Para que se garantice que haya libros de texto, para que se garantice que haya medicinas en los hospitales, para que los doctores se les respete el estatuto del médico hondureño y que se nombren en propiedad. Todo lo que se refiere, Daniel, a educación, salud, seguridad, vivienda, alimentación, erradicación de la pobreza, son tantos rubros en los cuales no solo la oposición, todos los señores que están devengando un salario en el Congreso Nacional, por ejemplo. Claro que a nosotros nos ocupa en este momento lo que es la educación y por vinculación también el sector salud, ahora, que es lo que estamos hablando en este momento. Pues. Te voy a decir otra cosa que a mí me parece que es sumamente importante identificarla. ¿A qué juega la clase política nuestra? Porque nosotros escuchamos los debates en el legislativo y es si tienen o no tienen o cómo organizan el tribunal electoral. Si las reformas no o las reformas electorales. Que si va a haber un reparto del poder en el registro de las... No sé, yo creo que en el fondo eso al pueblo hondureño no le ocupa.
A ver, Este país lo que ocupa son medicinas, educación y que haya crecimiento económico. ¿a veces qué están jugando estos políticos? A subsistir en el medio en el que están involucrados. De la peor crisis de vegetando, sí. vegetando sin hacer absolutamente nada por este pueblo, que algunos han creído en ellos y les han dado su voto, desgraciadamente, porque algunas cosas que son positivas y que se escuchan en los medios de comunicación es que si tú no votas, por ejemplo, cuando te toca, otros van a decidir por ti. Es un eslogan que se presenta siempre. Y que también, cuando ya no se vota, cuando ya no vamos a ejercer el sufragio, entonces, ¿qué te viene después? La descomposición social, terrible, peor que lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, ante esa situación, la gente se ve, hombre, de repente de todo lo malo, estos son los menos malos, votemos por ellos. Pero la realidad, Daniel, es que mientras tú compras tus marcadores, mientras compras tu papel por un sueldo que no corresponde al trabajo que se realiza, otros señores están ganando un montón de dinero, por ejemplo, en el Congreso, para no hacer absolutamente nada, que nunca han presentado una iniciativa de ley. Me arriesgo a decirte que ni siquiera saben cómo presentar un proyecto de ley. Y a pesar de que les dan una escuela para esto, son tan incapaces que ni siquiera aprenden. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos. Continuamos hablando de la análisis gremial de la problemática educativa. Daniel, vamos al último bloque. Ya estamos finalizando este programa que realmente merecería que sigamos hablando más, pero el programa solo dura una hora. ¿Qué mensaje envías tú en este momento a los televidentes y a la base del magisterio que nos ve y que nos escucha en este momento acerca de esta temática que hemos estado hablando, haciendo unas consideraciones muy positivas? En primer lugar, le queremos decir a todo el pueblo hondureño que aquí ni médicos ni profesores lo que andamos defendiendo en el fondo son nuestros puestos de trabajo y, como diríamos coloquialmente, la chamba. Al contrario, nosotros aquí lo que estamos peleando es por el derecho a la educación pública gratuita y de calidad, y en el mismo sentido por la salud pública gratuita y de calidad, que el Estado asuma sus compromisos para con la población hondureña y que tenga un presupuesto claro que permita financiar los dos derechos. Por otro lado, José Luis, estamos exigiendo al gobierno de Honduras que vuelva al orden constitucional, que respete los marcos jurídicos tanto de la Secretaría de Salud como de la Secretaría de Educación. Eso pasa por el respeto tanto del Estatuto del Médico Hondureño y el Estatuto del Docente Hondureño y las demás leyes que sirven para administrar las dos secretarías. A nosotros nos parece que es terrible que en un país tan pobre como el nuestro, que no está en una guerra abierta con nadie, se estén malgastando los sagrados impuestos del pueblo en pertrechos militares, en salarios onerosísimos para funcionarios tanto de la Secretaría de Defensa y Seguridad que han sido incapaces de dar resultados positivos para el pueblo. Si nosotros en este país queremos salir adelante, debemos de tener dos cosas claras. Un pueblo enfermo sin salud no va a avanzar. Un pueblo mal educado y sin educación de calidad no puede desarrollarse. Para que este país logre desarrollar los principios morales en el hondureño y en la hondureña ideal y no logra garantizarle salud, pero sobre todo no le logra entregar las herramientas profesionales y técnicas que garantice que se inserte la vida económicamente activa y que esa vida económicamente activa genere crecimiento económico, este país jamás va a abandonar ni la miseria, ni la violencia, ni el atraso. ¿Qué cierro diciendo, José Luis? La única vía para que este país prospere es invertir en educación e invertir en salud. En la medida que el pueblo esté sano y que tenga una formación que le permita esto que he planteado, el país va a despegar. De lo contrario, no. Un mensaje para el señor Bueso, secretario de Educación. Yo creo y quiero reconocer que el ministro Bueso ha hecho una cosa importante. Nuevamente abrir la posibilidad de acercamientos entre las organizaciones magisteriales y el Estado de Honduras. Y ha cometido errores como llevar a espaldas nuestras ese proyecto de decreto al Congreso de la República. Yo estoy seguro que si
este señor hubiera mostrado eso, nosotros hubiéramos estado en contra y posiblemente no lo hubiera llevado. El error ya lo cometió. No permitamos que se abandonen los escenarios donde se pueden construir posibilidades para mejorar el sistema educativo nacional. Y pienso yo, y este es el gran mensaje para él, deponga todas esas intenciones del gobierno de administrar la Secretaría de Educación al margen de la ley. Volvamos al marco jurídico, respeten la dignidad de los profesores y de las profesoras, pero sobre todo centremos nuestras preocupaciones en entregarle calidad al sistema educativo, porque nos estamos jugando el futuro de ese montón de niños, de niñas y de jóvenes que atendemos todos los días en el sistema educativo. Y yo creo que valdría la pena agregar también a la dirigencia magisterial y a sus bases, si quienes llevan adelante esta lucha, sus dirigentes, si no van a dialogar con el gobierno, ¿con quién van a dialogar? Tú lo dijiste en algún momento. Entonces, yo creo que no es dialogar con el gobierno, no es vender, no es entregar una lucha. El diálogo es la primera y el fin último del propósito de ganar y de ganar para nuestro país. Tus palabras de despedida, Daniel. Siempre muy agradecido con este medio de comunicación. Telebásica es uno de mis canales predilectos por ese alto contenido educativo que tiene. Hacerle el llamado a todo nuestro pueblo a que nos acompañen en esta lucha, pero sobre todo que pongamos como prioridad número 1 la salud y la educación de este pueblo. Y a usted que nos ha acompañado, gracias por creer en nosotros. Gracias por favorecernos sintonizando este medio que busca el bien y el desarrollo de nuestro país. Daniel, Un placer. muchas gracias. Buenas noches, que Dios le bendiga.